Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy jueves 1 de abril a la... No puedo ver la hora. Sí, 1:49 de la mañana. Periódico El Economista. Biden prepara una inversión de 2,2 billones de dólares en infraestructuras. Subirá el impuesto de sociedades al 28% durante 15 años para financiar el plan. 620.000 millones irán para infraestructuras de transporte, 175.000 millones para el coche eléctrico y 400.000 millones en cuidados de niños y ancianos. China acelera su crecimiento y recorta diferencias respecto a Estados Unidos. Ha crecido un 3,7 en un solo mes. Periódico ABC. Civiles negros armados contra la violencia en Minnesota. Minnesota es donde se celebra el juicio contra el policía que mató a Floyd. Los Minnesota Freedom Fighters son los que dan protección a las protestas raciales frente a los saqueos. La pandemia, los confinamientos y la protesta racial aumentan el número de personas armadas. La violencia del verano pasado ha desaparecido, pero podría aumentar con el final del juicio al policía Chauvin. Periódico El País. Estados Unidos lanza una ofensiva inversora para apuntalar su supremacía global. Biden presenta un ambicioso plan de 1,9 billones de dólares. Italia expulsa a 2 diplomáticos rusos por un escándalo de espionaje militar. Se detuvo a un capitán de la Marina italiana. Según la prensa italiana, el oficial vendía por 5.000 euros información clasificada sobre la OTAN. El nuevo ministro de Defensa de Bolsonaro, del presidente brasileño, se estrena exaltando el golpe de 1964. Bolsonaro impulsa un proyecto de ley para ampliar sus poderes durante la pandemia. El corresponsal de la BBC deja China tras recibir presiones. Se ha trasladado a Taiwán, alega que ha sufrido amenazas legales y que temía por su seguridad. El primer ministro israelí Netanyahu apela a la unidad de la derecha para evitar un gobierno de la oposición. Navalny inicia una huelga de hambre en prisión para reclamar atención médica. Periódico ABC. La Comisión Europea lleva a Polonia otra vez ante la justicia por la reforma del Poder Judicial. El presidente francés Macron cierra escuelas, el comercio y pone limitaciones a los desplazamientos. Periódico La Vanguardia. Intento fallido y breve de golpe de Estado en Níger. Se produjo horas antes de la toma de posesión del nuevo presidente. Periódico La Razón. España urge a salir de Birmania por el temor a salir de Birmania a los españoles por el temor a una guerra civil. Periódico ABC. El AVE a la Meca reanuda sus viajes tras un año de parón. Limitará las plazas y ampliará las frecuencias para evitar conglomeraciones. La fusión Unicaja-Liberbank hace que nazca el quinto mayor banco de España. El precio de la luz subió un 17% en marzo en España. Periódico 5 días. Globo capta 450 millones para plantar cara a Amazon. La empresa china Huawei recorta sus ingresos un 24% en América y un 12% en Europa. Hitachi compra la ingeniería estadounidense Global Logic por 8.200 millones de euros. Los ingresos del juego online crecieron un 13% en el 2020. Deliveroo cae un 26% en uno de los peores debuts en la bolsa de Londres. Periódico El Economista. AENA busca más tamaño en Brasil en la privatización de 22 aeropuertos. Siemens Gamesa firma un megacontrato de 2.000 millones en Reino Unido con la alemana RWE para suministrarle molinos de viento.
Periódico La Razón, las quejas contra las aerolíneas se disparan un 56%, pese a la caída de un 72% de pasajeros. Vamos con las noticias nacionales españolas. La vicepresidenta Calvo atribuye a un coletazo de Trump las críticas de Estados Unidos. Es cierto que se empezó en época de Trump, pero se terminó y se presentó con Biden. Según el periódico La Razón, Biden asume la autoría del informe que critica a España. Seguimos con el ABC. Casado y Ayuso se alían para que el 4 de mayo sea un trampolín hacia la Moncloa. Casado reclama una victoria amplia para poder aplicar el programa en solitario. El gobierno acerca a Zapote, asesino de Ordóñez, Mújica y Miguel Ángel en Blanco. Junts exige a Esquerra Republicana las consejerías de Economía, Obras Públicas y el control de los medios. La subsecretaria de Defensa critica que esperó hora y media para vacunarse. Periódico El País, el juez anula por ilegal la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Interior recurrirá al fallo. Partido Popular, Ciudadanos y Vox exigen la dimisión del ministro de Interior, Marlaska. Podemos se reivindica como escudo social del gobierno con medidas como la subida del salario mínimo o el freno a los desahucios. Sanidad busca resquicios para relajar la ley de uso de la mascarilla. Periódico La Vanguardia, la presión autonómica obliga a Sanidad a revisar la ley de las mascarillas. Unidas Podemos ha recaudado €500.000 en microcréditos para las elecciones de Madrid en tan solo 24 horas. Registrada la primera vacuna anti-COVID para animales en Rusia. La vacuna de Pfizer logra un 100% de efectividad en adolescentes. Periódico La Razón, Pablo Iglesias se enfrenta a su primera querella sin fuero. Presentan una denuncia por abandonar a las personas mayores durante la pandemia. El separatismo aspira a una investidura a mediados de abril. Y por último, España vuelve al riesgo alto con una incidencia de 152 por 100.000 habitantes.